Cada vez que te adentras más en este mundo de los enigmas y misterios, buscando una explicación a ciertas realidades que viven algunos seres humanos, más profundo parece que tienes que ir a buscar. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de investigación e información. Este verano me encontré con uno de los muchos casos de desaparición de niños de 2 años aquí en Texas y de varios avistamientos de ovnis en el centro del estado. Y que decidí de una vez por todas ir hasta el lugar donde habían ocurrido algunos de los hechos. Y créanme que descubrí que hay reportes de ovnis desde 1860 y la desaparición de niños pequeños documentados desde 1894. Y hay otras más sin documentar desde mucho tiempo antes. Aunque también encontré en algunas librerías que no solo en Texas, sino en todos los Estados Unidos. Así que me preparé para recorrer el estado. Y entre mis recorridos estuve en algunas de las bases militares. La más importante que fui fue la de Fort Hood. Pero también fui a la de Kirtland porque de una parte me mandaban a otra, empezaba a platicar con unas personas que conocí en unas conferencias y así se va, ellos le van presentando a otras personas y así la comunidad ex militar son gente pero muy buena. Ya cuando están retirados, esta gente realmente busca con quién platicar y créanme que me di cuenta de que tienen muchas cosas que compartir con todos nosotros. Bueno, como les digo, fui hasta la base de Kirtland en Albuquerque, Nuevo México. Y así me fui pasando. Realmente fue un verano muy largo, el pasado. De ahí me pasé a las bases aéreas que están en las costas de Alabama, allá en Mobile. En Mississippi estuve en Pascagoula y en varios lugares por aquel rumbo. Estuve en la base de Perdido Key, ahí donde están Los Ángeles Azules y todo eso. Y también fui a la de Dustin, ambas en Florida. Como les digo, estuve muy activo este verano, me pasó factura, como ustedes saben, acabo de salir de una operación y pero aquí ando, ya aquí me ando recuperando. Y llegué hasta allá porque, como les digo, cuando uno busca, encuentra, amigos. Conoces a alguien, se corre la voz y ese alguien te presenta a alguien más y así te vas. Solo quiero aclarar una cosa, que me di cuenta de que en todo esto que anduve, por los lados que anduve, que muchos exmilitares, como les dije, tienen mucho que contar, están deseosos de contribuir y aclarar cosas. Pero casi todos ellos, muchos exmilitares que he conocido, saben con seguridad que hay una gran tapadera sobre los ovnis y no tienen la menor duda que seres extraterrestres han estado interactuando en la Tierra desde hace mucho tiempo y que no es solo una sola raza, sino que hay varias y que no solo es Estados Unidos el que tiene acuerdos, sino que son varias potencias. También inclusive varias potencias tienen como acuerdos con diferentes tipos de razas de tipo extraterrestre. Ya hablaremos de eso en otros varios videos. También voy a presentarles, ojalá estoy rogando porque me dé la entrevista, un informante del programa espacial secreto que es hispano. Es nuevo, esta persona acaba de salir, no tiene mucho, estuvo en la Solar Guardian también, tiene mucho. Ya subiré una entrevista que le hizo otra persona, pero realmente primero estoy buscando una entrevista que nos la dé a nosotros. Ojalá y pueda hablar bien español, y si no, vamos a poner un traductor para que se haga más fluida la entrevista con él. Creo que trae muchísimas cosas, está casi a la par con Tompkins, Corey Goode y otras personas, pero lo más importante que traen cosas bien importantes. Está hablando de una nueva tecnología limpia que está a punto de salir,
que se nos va a dar pronto. También estuvo hablando de que es muy probable que muy pronto se haga una desclasificación, que se vaya a dar la energía punto cero, la antigravedad. Y también de que estuvo platicando también de que ya hay personas, ya nacieron las personas que van a vivir más de 150 años, inclusive hasta 250 años. Bueno, realmente va uno descubriendo, pero es importante esta persona porque esta persona ya salió a hablar y es hispano. Estuvo dentro del programa espacial secreto. Él fue uno de los que estuvieron en el recorrido 20 o 20 and back o 20 y regreso, a como estuvo Randy Kramer y Corey Gould. Pero bueno, voy a comenzar con este video. Vieron unos videos que le pasé, estos videos que le pasé al principio, me los pidió una persona que si los podía poner de nuevo, y yo siempre a mis suscriptores, cuando puedo, lo hago, lo que me piden. Bueno, vamos a comenzar con este resumen que le traigo de esta investigación este verano. Primeramente vamos a hablar todo sobre el estado de Texas. Primeras desapariciones de niños desde 1894. Pero bueno, el video comienza hablando de los avistamientos más famosos del siglo pasado, del siglo XX, desde 1950 y tantos, allá en Cleveland, inclusive antes, y bueno, todo lo que sucedió en el siglo XIX. Después les voy a platicar los avistamientos de antes del siglo XIX, antes del siglo XX, el siglo XIX. Así que, y luego ya hablaremos de las desapariciones y de varios temas, pero todo relacionado con el estado de Texas, para que vean que realmente es uno de los estados donde han ocurrido más avistamientos de toda la Unión Americana. Comencemos. El estado de Texas, ubicado en el sur de los Estados Unidos y frontera con la República Mexicana, ha sido escenario de eventos extraordinarios desde el siglo XIX. Y es muy probable que desde antes, según los testimonios de algunos descendientes de tribus nativoamericanas de la zona. El siglo pasado en este estado sucedieron famosos casos de avistamientos. Hablo del siglo de 1900, amigos. Y de varios encuentros con objetos voladores no identificados, que fueron investigados tanto por el proyecto Libro Azul y por otras agencias. Una de las más famosas, sin lugar a dudas, fue la de Cleveland, Texas, en noviembre de 1957, donde dos inmigrantes mexicanos, Pedro Saucedo y Joe Salas, se encontraron con un ovni frente a ellos en uno de los highways cerca del pueblo, como a 4 millas hacia el oeste del centro del pueblo de Cleveland. Este ovni se desplazaba a unos cuantos metros sobre la carretera, casi al ras de la autopista, como si fuera otro automóvil, amigos. Solo se elevaba cuando sobrevolaba los autos a los cuales se topó de frente. También fueron testigos otras personas, claro, incluyendo el sheriff Patrick McCulloch y otros 2 oficiales del pueblo que iban con él. Al final del proyecto Libro Azul salió con la ridícula explicación que fue un rayo en bola que había causado los fallos en los automóviles, ya que causó el fallo de muchos automóviles y de cierto alumbrado de las calles. Bueno, ya lo habían hecho antes, dando sus ridículas explicaciones en otros de los casos más mediáticos de Texas. Y estoy hablando inclusive de La Nación. Y estoy hablando de lo ocurrido en agosto 25 de 1951, también aquí en Texas. Lo que fue llamado las luces de Lubbock, también en Texas.
unos profesores cientistas se encontraban en el patio trasero de uno de ellos viendo el cielo cuando vieron una formación de objetos voladores no identificados. Venían en una formación como de V o boomerang. Creyeron que se trataba de meteoritos. Cuando de repente aparece otro grupo de objetos voladores no identificados, también en formación de V o boomerang, fue entonces cuando cambiaron de opinión. Se comunicaron con la Fuerza Aérea para ver si eran ellos o a ver si eran de ellos, pero al negarlo estos llegó a oídos de la prensa local y luego a la prensa nacional. Se hizo un gran revuelo nacional y mundial sobre estos avistamientos de objetos voladores no identificados, y realmente continuaron de agosto hasta noviembre de 1951, hasta que un estudiante del Tecnológico de Texas llamado Carl Hart Jr. logró tomar un par de fotografías, las cuales días después serían las que aparecerían en muchos de los periódicos en primera plana. Después todos sabemos que fueron desacreditadas por el mismo proyecto Libro Azul, argumentando que eran aves, aunque se comprobó realmente que no podían haber sido aves porque fueron varios otros, trataron de fotografiar aves para ver si se miraban igual a las fotografías que había tomado este chico, y realmente no eran para nada parecidas, pero así quedó para siempre como que habían sido aves para la gente del Libro Azul y para las autoridades. Pero tendríamos otro gran caso, amigos. Esto fue en diciembre 29 de 1980, como a las 9 p.m. Este fue llamado el incidente Cash Landrum, ocurrido también aquí en Texas, en un pueblito llamado Huffman, pueblo cerca de Houston. Este caso fue muy triste, ya que aquí dos mujeres y el nieto de una de ellas serían testigos de lo que fue un ovni, causándoles quemaduras muy severas por la radiación, al estar expuestas muy cerca al ovni. Este caso fue muy conocido. Realmente no entraré mucho en detalle, pero cabe recalcar que Betty Cash y Becky Landrum murieron a consecuencia de lo sucedido en este incidente de esa noche. Colby, el nieto de Becky Landrum, tuvo mejor suerte ya que él nunca salió del auto. Aunque todos ellos demandaron al gobierno y al ejército por este incidente, siempre fracasaron. En 1986 un juez rechazó el caso. Por eso les comento que es uno de los casos más tristes de aquí de Texas, ya que nadie les prestó ningún tipo de ayuda, y así fallecieron sin que nadie del gobierno reconociera lo que le sucedió a estas dos mujeres y al niño Colby aquella noche de 1980. Otro caso que no es muy conocido, amigos, pero que quiero darlo a conocer también, fue el caso investigado por el investigador Stringfield, fue su archivo número 033082, que esto ocurrió cerca de la base aérea de Fort Hood en Texas en el verano de 1975. Esta ciudad, amigos, está como a 2 horas de aquí de mi casa, aquí en Arlington, y yo he estado ahí muchas veces husmeando por ahí, y realmente me encontré con muchas cosas cuando anduve por ahí, con muchas personas que querían platicar, gente que ha vivido todo el tiempo han vivido todo el tiempo ahí, y créanme que una de las cosas que me di cuenta es que esa base es grandísima, parece una ciudad. Además, como les digo, que oí rumores de que se hablaban por ahí en los alrededores, que bajo de la base hay otra mucho más grande, y se habla de complejos de bases subterráneas, todo sobre la base esta de Fort Hood. Pero continuamos con lo que dice este archivo sobre lo que sucedió ahí en esa base en aquel verano de 1975. El archivo dice que un piloto de la Unidad de Aviación de Inteligencia RS-2
Viajaba por un highway cerca de la base, como a las 10 de la noche, en compañía de un amigo. Era una noche lluviosa. A pesar de eso, se podía ver el cielo sobre la base muy bien. Comenta que vio una flota de helicópteros que regresaban a la base, pero no iban solos. Eran acompañados por un objeto muy extraño, que parecía un ovni, el cual, según el piloto, nunca había visto. Era como que los helicópteros lo iban escoltando. Era rojo brillante. Pero estos hombres, porque eran dos, era el piloto y un acompañante, podían ver su estructura circular. Se refirieron al objeto como un platillo volante. Los siguientes días este piloto estuvo preguntando a sus otros compañeros, también pilotos, y a varios de sus amigos controladores sobre si sabían algo sobre este incidente. Hasta que después de varios días se le acercó un oficial y le dijo que parara de hacer esas preguntas y que podría perder su trabajo y meterse en problemas si continuaba haciendo todo ese tipo de cuestiones. Pero según otros exoficiales, no fue ese el único incidente, hay otros más. También se habla de un escuadrón o unidad de pilotos de helicópteros en Fort Hood que está relacionado con los ovnis. Esa unidad es llamada los Blue Boys. Operan una sección de esta base de Fort Hood llamada la Gray Army Airfield, que se cree que es un lugar subterráneo en el cual también hay misiles balísticos de largo alcance. Además, esta unidad de los Blue Boys tiene la responsabilidad de escoltar y transportar ovnis y llevarlos a algún lugar especial en la parte subterránea de la base. Ahora se tiene algo de información sobre lo que pasa en ese lugar, bajo Fort Hood. Según un informante, se desarrolla tecnología que parece de ciencia ficción ahí, en ese complejo subterráneo. Pero la pregunta, si es que es solo militar o están trabajando en conjunto con tecnología de seres extraterrestres, que muchos informantes es lo que creen. Creo que es factible esto último por la cantidad de avistamientos en esa zona. Y créanme que es solo de tener paciencia y realmente tendrás unos avistamientos con objetos voladores ahí. Lo digo por experiencia propia, por las cientos de horas que yo mismo he vigilado los cielos de Texas, y además he pasado mucho tiempo ahí. Por último, antes de pasar a los avistamientos y desapariciones de niños de 2 años, antes de 1900, amigos, les comento que la oleada más importante y mediática de este siglo XXI sucedió también aquí en Texas. Desde el 8 de enero del 2008 y luego por otras 2 semanas tuvo lugar en Stephenville, Texas, un pueblito que está a 65 millas de aquí, y también en los condados alrededor. Y realmente es como 1 hora manejando de aquí de Arlington, Texas. Y aparte de eso, más adelante vamos a ver que en esta ciudad se vienen sucediendo cosas extrañas desde antes de 1900, desde el siglo XIX. Pero más adelante en el video, ya que como les digo, ahí hay reportes desde 1891 de objetos voladores gigantes y brillantes. Y que eso y las desapariciones de niños pequeños me llevaron a hacer una de mis últimas investigaciones del verano pasado, antes de haber recaído un poco en mi salud, y que me llevó a recorrer casi todo este inmenso estado sureño de la Unión Americana. Todo comenzó cuando me enteré de una desaparición de un niño de 2 años en Llano, Texas, en el 2009. Llano, Texas, amigos, es un pueblo como a 1 hora al noreste de la capital del estado, Austin. Pero una desaparición, pero sí hay muchas. Pero esta, amigos, en realidad me llamó mucho la atención, porque este niño se encontró después de 24 horas y había estado expuesto a la intemperie toda la noche, que había bajado al bajo grado de congelación. Además lo encontraron muy lejos de su casa y en un terreno inhóspito infestado de serpientes,
monstruos de Gila, que son dos clases de reptiles muy venenosos, amigos, que abundan aquí en el estado de Texas. Además de jaurías de jabalís, coyotes, gatos montés. Es un lugar montañoso. Recuerden, estoy hablando de un niño de 2 años, 24 meses de edad, que apenas comenzaba a caminar. Pero indagando con esto me encontré que no era la primera desaparición de un niño de 2 años y que luego aparecía en extrañas circunstancias. Me llevé la sorpresa que ya había sucedido desde antes de 1900, para ser exacto en 1894, y otro más a mediados de los 40 del siglo pasado, y muy cerca de ahí, y este del que les hablé antes. Y todos muy similares. También eran niños de 2 años, como verán más adelante parecen idénticos, solo que con más de 50 años de diferencia. Según un reporte de un periódico de aquella época, de 1894, el Galveston Daily News, ya estaban sucediendo este tipo de desapariciones. Por eso me interesé mucho en seguir buscando y me encontré con varias desapariciones documentadas de niños de 2 años aquí en Texas, que en efecto desaparecían y luego de 24 horas aparecían. Pensé en coincidencias o en situaciones increíbles, pero al ver que cuando se recuperaba el niño estaba sin parte de su ropa o su ropa al revés, sin zapatos, en lugares infestados de animales salvajes, sobre todo en esos terrenos infestados de serpientes venenosas y de otras características muy peculiares que hacen sospechar mucho que sería imposible que hubieran sido secuestrados por un ser humano. Pero aparte de eso me di cuenta por los también reportes periodísticos de la época que hubo una oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados por casi todo el estado de Texas desde el último tercio del siglo XIX. Para ser exactos, el primer reporte documentado por un periódico aquí en Texas fue en 1860. Así que empecé a pensar de otra manera. Pensé que a lo mejor estos objetos voladores no identificados hubieran tenido algo que ver con la desaparición de personas, de adultos, pero ahorita voy a hablar nomás de estos niños. Y vamos a ver, amigos, que no nomás fue en Texas, realmente sucedió en varios estados de la Unión Americana, y fueron varios. Así que antes de hablar de las desapariciones, les hablaré de las fechas y lugares que según testigos sucedieron estos avistamientos de objetos voladores no identificados mucho antes, amigos, de que los hermanos Wright volaran el primer aeroplano aquí en la Tierra. El primero que se sabe ocurrió en 1860, en la frontera entre Luisiana y Texas, cerca de la ciudad de Shreveport, Luisiana, que se encuentra como a 3 horas de aquí, de Dallas-Fort Worth. La gente se sorprendió al ver una enorme luz, es lo que decía el reporte, decía, la gente se sorprendió al ver una enorme luz de color, así como el rojo de la estufa, con unos hermosos rayos que parecían los del sol. Era precioso y sublime. Así era la manera de explicar de esa gente en 1860, amigos. Sobre lo inexplicable que habían visto, según ellos, los testigos vieron este objeto por casi 1 hora y que el objeto se extendía de norte al oeste. También reportaron que había sobrevolado o aparecido a la altura de los árboles. Ya también por allá por 1873, en un pueblito llamado Bonham, también aquí en Texas, hubo otro avistamiento. Un gigantesco objeto en forma de cigarro sobrevoló el pueblo en 2 ocasiones en el atardecer, cuando todavía estaba la luz del día. Después se dirigió muy rápido hacia el este. En 1878, en una granja de Texas, el señor John Martin, un ranchero, divisó un objeto oscuro en las alturas que se movía muy rápido hacia el sur. Cuando pasó sobre su cabeza, vio que era un plato largo. Continuaba narrando el señor Martin, quien según era un caballero de mucho respeto y decía que no era un globo. Además comentó el reportero que ojalá esto llamase la atención de nuestros cientistas. Y volvamos al lado de Stephenville. Dublín, Texas es un pueblo que está al lado de Stephenville, Texas. Están pegados. Ahí, amigos, en 1891, como les dije, en esos 2 pueblos de Dublín y Stephenville,
ocurrieron los famosos avistamientos, y ahí fue donde ocurrieron también ahí fue donde ocurrieron los avistamientos famosos estos del 2008 que ya hablaremos más adelante. En este pequeño pueblo tejano, Dublín, el 13 de junio de 1891, contaba con unos 2000 habitantes. Era un verano caliente, como es común en esa temporada del año. Mucha gente disfrutaba de estar al aire libre en esas noches. Era un fin de semana, así que mucha gente caminaba de un lugar para otro. Según un caballero, había sido testigo de ver un objeto en el cielo. Luego apareció en la portada del diario, el diario llamado Dublin Progress, unos días después, exactamente el 20 de junio de 1891. Y lo que publicó fue esto: que un hombre no identificado, pero sí conocido y descrito por el reportero de este periódico como respetable y de digno de confianza, le había informado que observó un objeto brillante en forma de bala a unos 300 pies en el cielo, aunque primero pensó que se trataba de un meteoro. Según el testigo no se comportaba como cual, juraba que era algo completamente diferente. Así lo describió el testigo. Dijo: parecía una bala de algodón, muy brillante, estuvo en suspensión en el aire. El testigo no pudo dar exactamente la dimensión total la dimensión total de este objeto, debido a que entró en pánico y corrió del lugar por el miedo. Pero sí se pudo oír una gran explosión de este objeto, pero la gente solo encontró algunas hierbas quemadas días después. Y ahora pasemos al más famoso, amigos, el de Aurora, Texas, donde según la población de este pueblo, en abril de 1897 se estrelló un objeto aéreo. El único tripulante, el cual quedó muy desfigurado después de tremenda explosión, fue levantado y se comentó que realmente no era habitante de este mundo, pero se le dio cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Aquí les presento la placa histórica que se encuentra en el cementerio del pueblo. Estuve ahí, que fue uno de los pueblos que visité durante el recorrido de todo el estado de Texas. Y así, amigos, me podría quedar hablando de otros más, como el de 1897 en Hillsborough, Texas, a 63 millas de aquí de Arlington, donde yo vivo, donde un abogado se sorprendió al ver una esfera gigante, de la cual salían otras más pequeñas. Su caballo se asustó y casi tira toda la mercancía que traía. Primero lo vio ir hacia un monte que estaba al sur, voló sobre los árboles y una hora después lo vio de nuevo, esta vez en ascenso. Al llegar a la altura de una nube del cielo, se dirigió hacia el noreste a gran velocidad y con destellos de luz. Y hay unos muy absurdos también, la mera verdad, hay unos reportes muy absurdos, de los cuales recogí algunos. Uno de esos ocurrió en Jocerland, Texas, donde este hombre, Frank Nichols, un respetado ciudadano, lo despertó un extraño ruido, muy de madrugada. Fue hacia afuera de su casa, vio un gran objeto brillante que había aterrizado sobre su tierra, en su granja, en unos sembradíos de trigo. Frank caminó hacia el objeto y fue detenido por dos hombres, quienes le pidieron permiso para tomar agua. Después tuvo una conversación con la tripulación, que según él eran como una docena de hombres, y siempre, según Frank, era el equipo de esa extraña máquina. También dijo que le habían explicado cómo funcionaba todo aquello, pero no lo siguió, ni le puso mucha atención. La explicación, no le puso mucha atención lo que le estaban explicando, por lo confuso que se sentía al ver todo aquello. Y otro de los absurdos, amigos, fue el que sucedió en Merkel, Texas. La gente regresaba a casa después de haber asistido a la iglesia. Vieron un objeto volador, entonces vieron bajar un pequeño tripulante que vestía un uniforme azul y claro. Y este otro también muy absurdo que sucedió en Rockland, Texas, donde John M. Barclay vio un objeto volador como a las 5 de la mañana,
Aquí también había aterrizado un objeto volador y salió un hombre de él, el cual se le acercó al testigo, solo le dijo que venía en son de paz y solo necesitaba reparar su objeto volador y se marcharía. Para acabar, amigos, en 1899 en El Paso, Texas, un objeto luminoso fue visto como desde las 10 de la mañana hasta la tarde en varias ocasiones. En el diario de este pueblo, en el periódico, explicaron del por qué creían que no podía haber, que hubiera sido imposible que fuera el planeta Venus. Y así, amigos, al seguir indagando, no solo en Texas sucedieron estos avistamientos. También hay reportes desde antes de 1900 en California, Illinois, Arkansas, Kansas, Indiana, Iowa, Michigan, Nueva York y casi en toda Nueva Inglaterra. Bueno, amigos, quise presentarle primero estos avistamientos que fueron reportados antes de 1900 aquí en Texas, para pasar a lo que para mí es más importante, ya que en esa época también pasaban otro tipo de cosas extrañas aquí en el estado, como la desaparición de niños, que es una de las cosas que a mí siempre me ha causado mucho enigma, la desaparición de niños, pero de este tipo de enigmas diferentes, porque hay unos casos muy difíciles de ser explicados y van a ver por qué les digo esto. También hubo adultos, hay varios desapariciones de adultos, sobre todo cazadores, que jamás se les volvió a ver, pero de eso hablaremos en otros temas. A la desaparición de adultos no le daban mucha atención los diarios en aquel tiempo, como si se la daban a las desapariciones de niños. Y créanme, descubrí desapariciones muy extrañas en casi todo el país, no nomás aquí en Texas, desde antes de 1900, pero me voy a concentrar en los de Texas por ahora, y voy a hablar de uno en particular antes de 1900, cerca del mismo lugar donde ocurrieron estos avistamientos que hablé antes de ovnis. Y es que es muy extraño porque son niños de 2 años, como les digo, desaparecidos y luego vueltos a encontrar de manera milagrosa. Comencemos con estos dos casos. Primero, que ocurrieron en 2 pequeños pueblos tejanos, muy cercanos entre ellos. Ambos están a poco más de 100 millas al oeste de aquí de mi casa, de Arlington, Texas. Ambos con idéntica topografía, los separa uno de otro. Creo que hay como 30 millas de distancia de uno del otro. Pero comencemos con lo que sucedió en Cisco, Texas, que ahí estuve, por cierto, en febrero de 1894. Es un pequeño pueblo, exactamente a 122 millas de aquí de mi residencia en Arlington, Texas, rumbo al oeste. Es una región pantanosa rodeada de lagos, pero también tiene una parte de topografía semidesértica, con algunas partes verdes, rodeada también de pequeños, a lo que aquí le llaman ponds, pero son como pequeños estanques o lagunas pequeñas. En febrero de 1894 sucedió una extraña desaparición en este pequeño pueblo, de un niño de 2 años. En aquel tiempo, amigos, cuando se escribía sobre un niño en los periódicos, no se nombraba el nombre del niño, solo lo llamaban el hijo de tal o de cual, o daban el apellido de la familia, perdón. A este niño le nombraron el hijo de la señora Moon cuando se escribió la noticia. La señora Moon fue a la casa de un vecino, así sucedieron las cosas. La señora Moon fue a la casa de un vecino a dejar a su hijo de 2 años, porque iba a un funeral y era temprano en la mañana, en aquel febrero de 1894. Mientras la señora Moon estaba en el funeral, al mismo tiempo su hijo desaparecía de la casa donde lo había dejado. No lo encontraban por ningún lado, como que se hubiera esfumado, decía la vecina, o hecho invisible, ya que en un momento desapareció y no se le vio más. La búsqueda comenzó de inmediato y continuó toda la tarde y parte de la noche. Ya tarde esa noche la búsqueda paró, sin encontrar ningún rastro del niño por ningún lado. En la mañana siguiente continuaron con la búsqueda y muy temprano un grupo de rastreadores encontraron al niño a 2 millas, son un poco más de 3 kilómetros de distancia de la casa.
Ya habían pasado 24 horas desde su desaparición. Pero aquí viene lo extraño. Lo encontraron en medio de la nada, en un lugar poco accesible e infestado de serpientes venenosas y monstruos de Gila, muy venenosos. También ahí está lleno de mamíferos salvajes como jabalíes, gatos montés, que son muy agresivos. Lo encontraron sin zapatos y sus pies no se miraban sucios como que, o sangrantes como que hubiera caminado toda la noche, nada de eso, sin calcetas ni nada en la cabeza. Recuerden, era febrero y aquí es pero muy muy frío, bajan las temperaturas en las madrugadas hasta abajo cero, bajo el punto de congelación en esa época del año. Y ahí estaba todavía más frío donde se recuperó el niño, amigos. Como verán en estas imágenes que les muestro, que tomé del terreno donde se encontró este pequeño, está todo vacío, todo pura loma y ríos y lagunas y cercas y todo. Y así ha estado desde hace más de 120 años. O sea, esto que están viendo, así estaba en aquellos años. Era nada ahí, no hay ni ranchos, ni pueblos, ni nada ahí donde lo encontraron. Es puro campo abierto. E inclusive, como les digo, sigue deshabitado hasta la fecha. Cuando levantaron el niño, seguía inconsciente. Luego despertó en brazos de uno de los buscadores, de los cuales eran la mayoría vecinos del pueblo. Ellos comentaban que se le veían los ojos rojos y desorbitados, y lo notaron algo aturdido, como casi entrando en shock. Según el grupo de rescatistas que lo encontraron, eso fue lo que presenciaron. El periódico Galveston Daily News, el 23 de febrero de 1894, habló sobre este caso y dice, este caso de desaparición, el bebé había llorado hasta que cayó dormido en los brazos de un hombre del grupo de búsqueda. Fue encontrado en unos zarzales. Otro caso común, como en casi todas las desapariciones de niños. Por lo que escribe aquí el periódico, amigos, o este periódico, yo creo que ya había desaparición de menores antes de este incidente en 1894, por lo que dice, porque ahí dice que es otro caso común de desaparición de niños. Como estos otros casos que están bien descritos en el libro de David Paulides en 1411, en una de las series de sus libros llamado North America and Beyond, que es uno de los libros de su serie, como les digo, de este gran investigador y ex policía. Ahí cuenta que sí, en realidad hubo casos de niños desaparecidos desde antes de 1900. Los casos se van hasta 1826 en otras partes de Norteamérica, como el hijo de John Henderson, de 4 años, ocurrido en noviembre 15 de 1826 en Canadá. Hay otro de 6 años de la familia King en Ohio en 1859. En Quebec, hija de la familia Bellevue de 5 años en 1865. En 1880 en Wisconsin, 1886 en Connecticut, en 1891 en Virginia, en 1897 en Nueva York, también un niño de 2 años. Una de las apariciones más extrañas ocurrió en 1891. 2 hijas, una de 4 años y otra de 8, eran hijas de John Hammond en Nebraska. Ambas se habían perdido, pero 4 días después la pequeña fue encontrada a 15 millas de su casa y viva. Pero la mayor de 8 años, escuchen bien, la encontraron a 75 millas de distancia de donde se habían extraviado, y esta última estaba muerta. Lo extraño es que se extraviaron juntas y se encontraron el mismo día se encontraron las dos, pero una estaba, como les digo, a 15 millas y la otra a 75 millas. ¿Cómo es eso posible? Fue muy extraño. Lo malo es que los periódicos ya no dan más explicación sobre eso, los periódicos de la época. Y así mismo, amigos, encontré que la mayoría de los niños de 2 años y 4 eran extraviados y encontrados, y los otros de más edad y ciertos adultos era diferente. Casi siempre se encontraban los cuerpos sin vida,
Y una observación muy importante que se han visto en todas estas desapariciones, amigos, y luego la aparición del cuerpo, sin vida, y también como que hubieran sido mutilados. Y es que la mayoría de veces se encontraban los cuerpos donde ya habían revisado días o horas antes. Eso también es bien común en este tipo de desapariciones extrañas de las cuales estoy hablando. Que iban y buscaban en un lugar, no encontraban los equipos, pero a un día o 2 días después volvían a pasar por ahí y ahí encontraban el cuerpo. Y sigue pasando hasta la fecha. En otras ocasiones los encontraban en montañas rocosas de difícil acceso, ya sea en lugares muy altos. Las víctimas siempre las encontraban sin zapatos, la ropa al revés y muchas veces sin ella. Pero vamos a continuar con los casos de Texas, amigos. La otra desaparición, que también fue de un niño de 2 años aquí en Texas, fue muy similar, ya verán. Muy similar a la de 1894 en Cisco. Y para acabarla también a muy poca distancia de esa población. Pero esta vez sucedió en 1948, a finales de la década de los 40. Pasaron 54 años de diferencia de un caso a otro, pero como les digo, muy idénticos. Como que los hubieran repetido, pero 54 años después, como verán a continuación. Así están los récords. En junio de 1948, otro niño, también de 2 años, desapareció cerca de Graham, Texas. Graham, como les dije antes, está a menos de 30 millas de Cisco, Texas. Ambos están para el oeste. El nombre del niño era Bobby Brown. Aquí ya estamos en 1948, ya daban el nombre completo del menor en las noticias y en los periódicos. Cabe destacar que en los montes cerca de estos pueblos, repito, están infestados de víboras de cascabel. Ahora que estuve por allá, que fui a visitar y que recorrí el estado, esa tierra por lo general es la más donde hay más serpientes. Vi que hasta en las áreas de descanso ponen anuncios. Y aquí les muestro uno de esos anuncios que los encuentras casi por todos lados, hasta en las áreas de descanso. Y lo que dice ahí es que tengas cuidado todo el tiempo con las víboras de cascabel, ya que hay muchos accidentes con ellas todo el año. Pero sigamos con la desaparición de Bobby Brown, de 2 años. Este niño, amigos, estaba jugando fuera de la casa de la familia, en una granja rural, cuando su madre le perdió el rastro. En un segundo, dice, que dejó de verlo. Bobby era el más pequeño de 8 hijos. Después de buscar en la casa y alrededor de toda la granja, la madre llamó al sheriff local. También se había perdido el perro de la familia. Se había desaparecido también. Eso es también muy común, amigos, en muchas desapariciones de niños. Se pierden los niños junto con sus perros. Se organizó una búsqueda con vecinos granjeros y rancheros para buscar a Bobby. Casi toda la tarde y hasta ya muy tarde en la noche, pero no tuvieron ningún éxito de encontrar al niño ni a su pequeño perro. Al siguiente día, el 28 de junio, pilotos se unieron a la búsqueda y nada. Pero otro piloto de otro pueblo cerca de ahí, llamado Olney, estaba sobrevolando a 8 millas de distancia cuando vio un pequeño niño que volteaba hacia arriba. El piloto dirigió a los rastreadores hasta aquel niño y sí, era Bobby Brown. Estaba como en shock, conmovido, con marcas en el cuerpo. Esta vez el artículo del periódico Galveston Daily News escribió sobre la recuperación de este niño y decía: el niño no lloraba, pero tenía como arañazos en los brazos por los matorrales. Había perdido su pantalón, solo estaba con una camiseta y sin zapatos. Se miraba como mareado. Otra cosa, el niño Bobby no reconocía a su madre. Cuando trataron de darle el niño en sus brazos, no lloraba, pero la miraba como que no la reconocía. Los padres se apresuraron y lo llevaron al hospital más cercano de inmediato. De ahí en adelante no pasó más y Bobby se recuperó muy bien. Pero amigos, aquí viene lo extraño otra vez.
Un niño de 2 años caminó 8 millas, un niño de 2 años. Increíble, ¿no creen? Además, como les digo, en un terreno semidesértico, lleno de nopales, infestado de víboras venenosas y otros, como les digo, animales salvajes. Lo encontraron sin su ropita, sin sus zapatos, solo una camisa. Muy extraño para que pueda sobrevivir un niño de esta manera. Eso también es muy común en la mayoría de los niños desaparecidos y luego recuperados. Inclusive hoy en día los encuentran en veces con la ropa al revés, como ya dije antes, o muchas veces con otra ropa de otro niño. Muchas veces no recuerdan nada a estos niños. Los encuentran siempre como mareados, como si hubieran sido sedados. También otras veces, como en este caso, que no reconocen ni a sus padres. Otra cosa a recalcar, amigos, es que en estos casos que comento no se habla de secuestros hechos por otros seres humanos, no se habla, se descarta todo esto. En estos casos que estoy hablando, en ninguno de estos casos se habló de abuso sexual ni nada de eso, porque los niños cuando fueron llevados al hospital se les hace una revisión completa. Pero recalco esto, amigos, porque estoy consciente que hay depredadores humanos que abusan y secuestran niños. Eso yo lo sé. Eso es importante decir esto, por favor, para no confundirnos con esos otros casos de rapto por degenerados que abusan de menores y la mayoría de las veces los asesinan, o de las organizaciones criminales que se dedican a la venta y la explotación de niños. Solo digo esto para separar unos casos de otros. Creo que me entienden porque trato de aclarar bien esto. Como les digo, hay casos de estos que estoy hablando que son muy diferentes, créanmelo, no quiero confundirlos. Hay otro tipo de casos que son hechos por depredadores, realmente. Hay muchísimos casos. No, de los casos que yo estoy hablando son niños que desaparecieron muy extrañamente y lo fueron recuperados. O inclusive unos encontraron muertos, pero no fueron... Se encuentran con unas heridas bien extrañas, unas hechas hasta como por cirugías, muy extraño. Hay unos casos que no los puedo hablar aquí porque son todavía tan clasificados, pero da hasta miedo hablar de ellos realmente. Y créanmelo, no estoy hablando de que lo hicieron seres humanos. Hay mucho, todo eso está bien guardadito y hay varios casos, inclusive de adultos también. Pero inclusive cuando recuperan los cuerpos, amigos, sellan los ataúdes y los llevan directamente al panteón. No dejan ni a la familia ver los cuerpos, créanmelo. Y hay varios, inclusive de hace poco, de no hace mucho. Bueno, sigamos con este. Le digo que este niño había caminado 8 millas. Otra de las cosas también que pasó con este niño es que tuvo que haber cruzado cerca de alambres muy altas, amigo, con púas, para llegar al lugar donde lo encontraron. Otra cosa, ambos tuvieron que cruzar unas montañas con laderas. Yo estuve allí, es bien difícil, se necesita tener experiencia para subir a esas montañas, inclusive necesitas equipo para subir a esas montañas. Como ya dije antes, sin zapatos, además sus piecitos estaban muy limpios. Si hubieran caminado esas distancias, se hubieran estado inclusive hasta sangrando, ¿no creen? Pero ahí no para. Ahora nos vamos más cerca en el tiempo. Nos vamos a hace 6 o 7 años, para que vean que estas desapariciones siguen sucediendo. Estas desapariciones y luego apariciones de niños siguen sucediendo a la fecha. Esta vez vamos al año 2009, para ser exactos, en este pleno siglo XXI. El caso que dio comienzo a toda esta investigación y de las que le hablé al principio, que sucedió en Llano, Texas. Este caso es el del niño Owen Castro, también de 2 años, que desapareció el 3 de febrero del 2009. Este caso sucedió en Llano, Texas. También algo cerca de los otros 2 pueblos, de Cisco y Graham, pero más al centro. Es un lugar muy extenso y poco poblado, con parques y refugios salvajes estatales, grandes ríos y lagos. Este condado está como a 1 hora y minutos de la capital tejana, Austin, y a como 3 horas y 25 minutos de aquí de Arlington, Texas. Estuve 2 días por allá, amigos. Es un lugar muy bonito. Aquí les voy a mostrar unos paisajes y cosas que
que logré capturar por allá. He ido a hacer vigilancias. Hay un parque nacional por allá que me gusta ir mucho. Y también es un lugar donde hay una fauna muy variada. Hay muchos, hay ríos muy anchos, lagos muy grandes. También es un lugar donde hay mucho reptil venenoso, muchos jabalíes, te los encuentras cada rato, que por cierto unos están muy grandes y muy peligrosos, gatos montés, coyotes y todo eso. Es un lugar muy desolado. Aquí les voy a mostrar las imágenes. Verán que a muchas millas alrededor solo se ven montes y montañas. Bueno, el niño Owen Castle y su madre estaban en un rancho familiar cerca de ahí. Es grande el rancho, es de 220 acres. Cerca de ahí está la laguna Buchanan, el río Llano, que es muy grande por cierto. Y está cerca el refugio nacional de vida silvestre llamado Canyonlands. Y claro, como les vuelvo a recordar, no muy lejos de los otros dos casos anteriores que ya hablamos antes de este. Y también en esta área tejana hubo avistamientos ovnis desde antes de 1900. Y ahora, inclusive en tiempos modernos, también hay testigos que han visto ovnis. Como les dije antes, fui a investigar un caso y hacer vigilancia por aquellos lugares, y hay muchos testimonios de personas que han vivido eventos fuera de lo normal, sobre todo en las carreteras desoladas de aquel condado. También solo, vas manejando por un buen rato y no ves nada más que puros árboles. Pasas un buen tramo y no ves ni una sola casa, ni un solo rancho. Si ves un rancho por allá muy desolado de vez en cuando. Pero sigamos con la desaparición de Owen. La madre de Owen recibió una llamada de su agente de seguros. Fue a su carro por la póliza. Owen iba atrás de ella, muy cerca. Al voltear, la madre, solo unos segundos después de verlo por última vez, lo perdió. Ella cogió los papeles de la póliza para tomar su hijo y en solo un parpadeo ya no lo vio. Owen se había desvanecido. Le estuvo gritando por todo el rancho, habló con sus familiares dentro de la casa, es lo que cuenta ella, y que casi se vuelve loca. Comenzó la movilización por todos lados ahí. Todos comenzaron a buscarlo, todos los familiares. En las casas de otros familiares fueron, que vivían en el mismo rancho, y nada. Fueron al rancho más cercano de la casa principal y nada. Alrededor de la propiedad y nada. La madre llamó a la policía de Llano, Texas, después al sheriff y después se le comunicó a la policía del estado. Recuerden que ya estamos en el 2009 y aquí en Texas ahora son bien estrictas las leyes cuando se pierde un niño. Se anuncia por todas las carreteras del estado por medio de anuncios electrónicos como alerta Amber, y se empiezan a movilizar casi todos los departamentos policiales. Entonces llegaron los helicópteros del Departamento de Seguridad Pública del estado, equipados con cámaras FLIR, al lugar donde se extravió el niño Owen. Docenas de equipos de rescate y rastreadores profesionales llegaron con perros especializados en el rastreo humano. Llegó la noche y la temperatura llegó al grado de congelación. Ya tarde esa noche paró la búsqueda y no había señales del niño de 2 años, Owen. Las autoridades estaban muy escépticas de encontrar al niño con vida al día siguiente, teniendo en cuenta el clima. Pensaban que sería imposible que el niño sobreviviera a las heladas temperaturas. Y luego, según su madre, no traía ropa muy adecuada para esas temperaturas, ya que las noches, vuelvo a señalar que aquí en esa época del año, era marzo, muy frío, amanece siempre con escarcha de hielo sobre la vegetación. Además, como por la fauna salvaje y el terreno muy escabroso. Según su madre, esa tarde los grupos de rescatistas se habían encontrado con más de una docena de víboras de cascabel sobre el terreno en el cual se había llevado la búsqueda. Entonces, además habían estado dando vueltas con el helicóptero con cámara FLIR y no vieron señales de vida en ningún lado de un niño, o sea, no tuvieron suerte. Pero al siguiente día, muy temprano, se reanudó la búsqueda.
A las 8 de la mañana el piloto del helicóptero del Departamento de Seguridad de nombre Nick Granelli y el observador Ben Mueller volaban a 2 millas del rancho, que inclusive ya habían revisado muy bien varias veces ese lugar, y se percataron del cuerpo de un niño tendido sobre una roca de granito de una montaña. Estaba boca abajo. Avisaron a los equipos terrestres y lo rescataron. Otra vez, aquí viene lo extraño y el milagro, amigos, realmente, porque el niño estaba parcialmente vestido, sin camiseta ni zapatos, estaba en shock, la temperatura de su cuerpo era muy baja, pero no muy grave. No se explicaban cómo Owen, de 2 años, hubiera cruzado una cerca más de 2 metros de malla con púas arriba que rodeaba el rancho de la familia, si no tenía marcas en las manos y pies de las púas. Además, como que le habían hecho, como le había hecho para escalar la roca en la cual se encontró. Y como le dije, el helicóptero había pasado varias veces por ahí y no había visto nada. No había visto, o sea, con la cámara FLIR lo hubiera encontrado muy rápido el niño y no lo vieron. Y como le digo, esta roca donde se encontró era muy difícil de escalar. Batallaron para subir, tuvieron que usar equipo. Se llevaron al pequeño Owen al hospital, a la capital del estado de Austin, donde se recuperó. Entonces las autoridades no dieron más explicación. Pedían periodistas más explicación, qué había pasado, cómo había sucedido. Todo se cayó. Ni los mismos, vaya, como que la madre también la hicieron callar. Ya nadie habló de este tema. Ya no se dio ninguna conferencia, no se habló más de ese tema. Y también como, bueno, esto ya es común, amigos. Ya, como les digo, es muy común cuando pasa uno de estos tipos de apariciones y desapariciones extrañas. Por lo general llegan las autoridades y hacen callar a la familia y que ya no se hable más del tema. Lo que sí se supo es que no fue raptado por un adulto, ya que no se encontraron señas de abuso sobre el niño, solo que él no recordaba nada. También de primero como que desconocía a los padres, pero se cree que fue por el show. Este caso se cerró, no hubo cargos para nadie. ¿Cómo es posible, amigos? Y bueno, así hay muchos que he encontrado en tiempos recientes, como el de Joe Davis, de 4 años, en Crockett, Texas, que se perdió en 1954. Este niño, junto con 3 perros de la familia, se desaparecieron del patio del rancho familiar. Este lugar se encuentra como unas 70 millas de la frontera con Luisiana. Es un lugar muy boscoso, con grandes pinos y muchos pantanos. Desgraciadamente, Joe, de 4 años, no tuvo la misma suerte que todos estos niños de 2 años. Joe fue encontrado muerto cerca de un pequeño río. Aquí lo extraño es que lo encontraron con un corte en la cabeza, un corte muy extraño como de cirugía, y con la ropa al revés. También no se dio mucha información, se recogió el cuerpo y en la autopsia se puso que había muerto accidentalmente. Según se cayó y se rompió la cabeza. ¿Ok? ¿Y la ropa al revés? ¿Cómo fue eso? Si fue un accidente, ¿por qué tenía la ropa al revés? Además, ¿cómo le hizo un niño para caminar 6 millas en un lugar que es muy pantanoso, amigos? Es muy difícil el acceso. Toda la gente de ahí del pueblo dice que es bien difícil avanzar todo. Vaya, en ese tiempo, que bien, y menos un niño, es muy difícil que se haya ido a ese lugar caminando. Y la misma gente de ahí del pueblo dice que hasta para un adulto hubiera sido imposible recorrer todo ese tramo. Este es otro caso muy extraño, ¿no creen? Pero ya le voy a parar. Aunque hay más, créanmelo, como el de Gloria Estela, también de 2 años, que se perdió una tarde de 1963. Este también está bien bueno, amigos. Bueno, disculpen por la expresión, pero digo, está bien extraño, porque en este caso, también como los otros casos, es una niña de 2 años, pero también con un final feliz. La encontraron al siguiente día, con muy buena salud, pero también, volvamos otra vez, es que la encontraron en un lugar donde ya habían buscado el día anterior.
Y aquí fueron gente muy sofisticada la que la buscó. Y habían buscado, como les digo, un día anterior y no habían encontrado nada ahí. Y lo bueno es que esta niña no había sufrido abuso físico ni nada de eso. Solo reapareció ahí. Era una zanja, pero muy profunda de drenaje. Que creen que si hubiera caído ahí se hubiera matado. La encontraron casi 16 horas después que se perdió. Pero como vuelvo a recalcar, ya la habían buscado ahí el día antes en la tarde y la encontraron después. Fueron 16 horas después que la encontraron. Esta búsqueda, amigos, fue una de las más extensas que se conocen aquí en Texas, ya que no me van a creer, pero participaron más de 500 hombres, incluyendo helicópteros y personal de la Border Patrol o la migración, como le llaman algunos. Participó la Border Patrol porque este caso sucedió en San Benito, Texas, en la frontera con el estado mexicano de Tamaulipas, y como a 10 millas de la ciudad de Brownsville. Bueno, ahora sí le paro aquí, amigos. Si quieren, después les platico la desaparición de cazadores en Texas y en otros estados. Se quedarán sorprendidos con todo este tipo de desapariciones. Todo esto lo estoy sacando a relucir porque haré un video donde yo creo y donde he ido, como también este verano, realmente estuvo muy intenso. Fui a varias bases, platiqué con varios exmilitares, fui a Nuevo México, estuve en Florida, en Alabama, Mississippi, en varias bases. Platiqué con exmilitares, con gente que está deseosa de hablar y que tuvieron la amabilidad de hablar conmigo. Inclusive hablé con marinos y hay mucha información allá afuera y muchos están convencidos que algo grave está pasando con toda esta gente que desaparece. Muchos están de acuerdo de que existen esclavitud fuera de esta tierra y dentro de esta tierra. Muchos lo consideraron de esa manera, y que es por lo cual que hay demasiadas desapariciones aquí en la tierra, aquí en la superficie de la tierra. Muchas, no nomás en Estados Unidos, en todo el mundo, pero bueno, especialmente aquí en Estados Unidos hay muchas desapariciones. Lo bueno que aquí más o menos se lleva un recuento, aunque muchos de los casos siguen siendo clasificados. Hay muchas desapariciones clasificadas. Bueno, como les digo, aquí en Estados Unidos también hay muchísimos casos sin desclasificar, no crean que nomás en nuestros países, aquí también es un largo proceso. Según el ex policía e investigador David Paulight, comenta que en algunas entrevistas que yo he visto de él, dice que es bien difícil y muy costoso que te dé la documentación sobre las desapariciones misteriosas, bien difícil, sobre todo la de los niños. Y también sobre la gente que ha desaparecido en los parques nacionales y otras desapariciones muy extrañas en las ciudades, porque hay desapariciones extrañas también en ciudades, amigos. Gente que ha dicho que estar viendo a una persona que viene hacia ellos y luego de repente desaparece y no lo vuelven a ver jamás. Así de esas hay documentadas. Pero y en nuestros países, amigos, ya esto que hablé sucedió aquí en Texas. Varios de los que he hablado también han sucedido aquí dentro de los estados de aquí en Estados de la Unión Americana y otros en Canadá. Pero hago la pregunta, ¿y en nuestros países? ¿Por qué hablar de esto sigue siendo un tabú? ¿Por qué en nuestros países, si sacas este tema, te callan? Jamás oyes hablar esto en los medios de comunicación. En estos medios de comunicación convencionales, como en la televisión y en la radio normales. ¿Será porque no se lleva un récord exacto o porque no les importa? ¿O es que no quieren documentarlo porque, como vuelvo a decir, no les importa o no saben qué hacer? Estoy seguro que existen desapariciones extrañas también en nuestros países, y muy extrañas, sobre todo en los casos de niños. Y casi estoy seguro que en casi todos los países de Latinoamérica. Lo que pasa que no sé cómo serán otros países, pero al menos en el país que yo nací, en México, siempre es la misma respuesta que dan a los padres. Siempre le dicen que fue el crimen organizado y que con eso dan a entender de que es todo lo que pueden hacer,
como que se sienten que no le pueden hacer nada al crimen organizado. Y es todo lo que hacen, no dan más explicaciones. Y sí, sé que una gran mayoría a lo mejor son secuestrados por el crimen organizado. Eso que ni qué, no lo estoy poniendo a duda. Pero estoy seguro que muchos, pero muchos niños, jóvenes y adultos han desaparecido misteriosamente también. Y en nuestros países, como les digo, en nuestros países lo callan y lo callan muy bien. O son cómplices, una de dos. Aunque también es culpa que la sociedad no apoya a las organizaciones, sobre todo aquella de padres que sufrieron la desaparición de uno de sus seres queridos. Estas organizaciones, amigos, que está compuesta por padres que han perdido un ser querido, no tienen apoyo ni respaldo de la autoridad judicial, mucho menos económico del gobierno federal o estatal. Yo lo vi, yo mismo lo vi cuando anduve por el estado de Chihuahua, en México. Es una vergüenza realmente lo que las autoridades le dicen a las madres, a los padres, sobre la desaparición de sus seres queridos. Bueno, mis amigos, si tú sabes de un caso, de una desaparición, ya sea persona o niño, que se te haya parecido muy extraño, que haya desaparecido muy extrañamente, compártelo con este canal y lo comentaremos en un video. Bueno, me despido de ustedes, soy su amigo Antonio Cisneros y hasta el próximo video. Gracias a todos ustedes, amigos, por su preocupación, por preguntar por mi salud. Eso me hace cuidarme más para estar mejor y seguir compartiendo más temas que nos interesan. Abrazos y mis respetos a todos ustedes. Hasta pronto. Tiene mucho, ya subiré una entrevista que le hizo otra persona, pero realmente primero estoy buscando una entrevista que nos la dé a nosotros. Ojalá y pueda hablar bien español, y si no, vamos a poner un traductor para que se haga más fluida la entrevista con él. Creo que trae muchísimas cosas, está casi a la par con Tompkins, Corey Goode y otras personas, pero lo más importante que traen cosas bien importantes. Está hablando de una nueva tecnología limpia que está a punto de salir, que se nos va a dar pronto. También estuvo hablando de que es muy probable que muy pronto se haga una desclasificación, que se vaya a dar la energía .0, la antigravedad. Y también de que estuvo platicando también de que ya hay personas, ya nacieron las personas que van a vivir más de 150 años, inclusive hasta 250 años. Bueno, realmente va uno descubriendo, pero es importante esta persona porque esta persona ya salió a hablar y es hispano. Estuvo dentro del programa espacial secreto. Él fue uno de los que estuvieron en el recorrido 20 o 20 and back, o 20 y regreso, a como estuvo Randy Kramer y Corey Goode. Pero bueno, voy a comenzar con este video. Vieron unos videos que le pasé, estos videos que le pasé al principio, me los pidió una persona que si los podía poner de nuevo, y yo siempre a mis suscriptores, cuando puedo, lo hago, lo que me piden. Bueno, vamos a comenzar con este resumen que le traigo de esta investigación este verano. Primeramente vamos a hablar todo sobre el estado de Texas. Primeras desapariciones de niños desde 1894. Pero bueno, el video comienza hablando de los avistamientos más famosos del siglo pasado, del siglo XX, desde Albuquerque, Nuevo México. Y así me fui pasando. Realmente fue un verano muy largo el pasado. De ahí me pasé a las bases aéreas que están en las costas de Alabama, allá en Mobile, en Mississippi. Estuve en Pascagoula y bueno, en varios lugares por aquel rumbo. Estuve en la base de Perdido Key, ahí donde están Los Ángeles Azules y todo eso. Y también fui a la de Dustin, ambas en Florida. Como les digo, estuve muy activo este verano. Me pasó factura, como ustedes saben. Acabo de salir de una operación y bueno, pero aquí ando, ya aquí me ando recuperando.
Y bueno, llegué hasta allá porque, como les digo, cuando uno busca, encuentra, amigos. Conoces a alguien, se corre la voz y ese alguien te presenta a alguien más y así te vas. Solo quiero aclarar una cosa, que me di cuenta de que en todo esto que anduve, por los lados que anduve, que muchos exmilitares, como les dije, tienen mucho que contar, están deseosos de contribuir y aclarar cosas. Pero casi todos ellos, muchos exmilitares que he conocido, saben con seguridad que hay una gran tapadera sobre los ovnis y no tienen la menor duda que seres extraterrestres han estado interactuando en la Tierra desde hace mucho tiempo y que no es solo una sola raza, sino que hay varias, y que no solo es Estados Unidos el que tiene acuerdos, sino que son varias potencias. También inclusive varias potencias tienen como acuerdos con diferentes tipos de razas de tipo extraterrestre. Ya hablaremos de eso en otros varios videos. También voy a presentarles, ojalá estoy rogando porque me dé la entrevista, un informante del programa espacial secreto, que es hispano. Es nuevo, esta persona acaba de salir, no tiene mucho, estuvo en la Solar Warden también, y al ras de la autopista. Como si fuera otro automóvil, amigos. Solo se elevaba cuando sobrevolaba los autos a los cuales se topó de frente. También fueron testigos otras personas, claro, incluyendo el sheriff Patrick McCullough y otros dos oficiales del pueblo que iban con él. Al final del proyecto, Libro Azul salió con la ridícula explicación que fue un rayo en bola que había causado los fallos en los automóviles, ya que causó el fallo de muchos automóviles y de cierto alumbrado de las calles. Bueno, ya lo habían hecho antes, dando sus ridículas explicaciones en otros de los casos más mediáticos de Texas. Y estoy hablando inclusive de La Nación. Y estoy hablando de lo ocurrido en agosto 25 de 1951, también aquí en Texas. Lo que fue llamado las luces de Lubbock, también en Texas. Unos profesores cientistas se encontraban en el patio trasero de uno de ellos, viendo el cielo, cuando vieron una formación de objetos voladores no identificados. Venían en una formación como de V o boomerang. Creyeron que se trataba de meteoritos, cuando de repente aparece otro grupo de objetos voladores no identificados, también en formación de V o boomerang. Fue entonces cuando cambiaron de opinión. Se comunicaron con la Fuerza Aérea para ver si eran ellos o a ver si eran de ellos. Pero al negarlo estos, llegó a oídos de la prensa local y luego a la prensa nacional. Se hizo un gran revuelo nacional y mundial sobre estos avistamientos de objetos voladores no identificados, y realmente continuaron de agosto hasta noviembre de 1951, hasta que un estudiante del Tecnológico de Texas llamado Carl Hart Jr. logró tomar un par de fotografías, las cuales días después serían las 1950 y tantos allá en Cleveland, inclusive antes. Y bueno, todo lo que sucedió en el siglo XIX. Después les voy a platicar los avistamientos de antes del siglo XIX, antes del siglo XX, el siglo XIX. Así que, y luego ya hablaremos de las desapariciones y de varios temas, pero todo relacionado con el estado de Texas, para que vean que realmente es uno de los estados donde han ocurrido más avistamientos de toda la Unión Americana. Comencemos.
El estado de Texas, ubicado en el sur de los Estados Unidos y frontera con la República Mexicana, ha sido escenario de eventos extraordinarios desde el siglo XIX. Y es muy probable que desde antes, según los testimonios de algunos descendientes de tribus nativoamericanas de la zona. El siglo pasado en este estado sucedieron famosos casos de avistamientos. Hablo del siglo de 1900, amigos. Y de varios encuentros con objetos voladores no identificados, que fueron investigados tanto por el Proyecto Libro Azul y por otras agencias. Una de las más famosas, sin lugar a dudas, fue la de Libland, Texas, en noviembre de 1957, donde dos inmigrantes mexicanos, Pedro Saucedo y Joe Salas, se encontraron con un ovni frente a ellos en uno de los highways cerca del pueblo, como a 4 millas hacia el oeste del centro del pueblo de Libland. Este ovni se desplazaba a unos cuantos metros sobre la carretera, casi. Cada vez que te adentras más en este mundo de los enigmas y misterios, buscando una explicación a ciertas realidades que viven algunos seres humanos, más profundo parece que tienes que ir a buscar. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de investigación e información. Este verano me encontré con uno de los muchos casos de desaparición de niños de 2 años aquí en Texas y de varios avistamientos de ovnis en el centro del estado, y que decidí de una vez por todas ir hasta el lugar donde habían ocurrido algunos de los hechos. Y créanme que descubrí que hay reportes de ovnis desde 1860 y la desaparición de niños pequeños documentados desde 1894. Y hay otras más sin documentar desde mucho tiempo antes, aunque también encontré en algunas librerías que no solo en Texas sino en todos los Estados Unidos. Así que me preparé para recorrer el estado, y entre mis recorridos estuve en algunas de las bases militares. La más importante que fui fue la de Fort Hood, pero también fui a la de Kirtland, porque de una parte me mandaban a otra. Empezaba a platicar con unas personas que conocí en unas conferencias, y así se va, ellos le van presentando a otras personas, y así la comunidad ex militar son gente pero muy buena. Ya cuando están retirados, esta gente realmente busca con quién platicar, y créanme que me di cuenta de que tienen muchas cosas que compartir con todos nosotros. Bueno, como les digo, fui hasta la base de Kirtland